así es, ya está con nosotros en la mesa de Primera Página el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Chuo Torrealba. Bienvenido a Primera Página nuevamente. Colega, feliz año. Feliz año. Jesús Chuo Torrealba, hay muchas preguntas por hacerle, pero quiero iniciar con una información que está en nuestro sitio en internet, www.globovision.com, y es una cita del presidente Nicolás Maduro ayer, que dio una rueda de prensa luego de reunirse con el representante de la OPEP. ¿Qué dijo el presidente? Dijo, el diálogo no tiene alternativa y se mantiene esa línea por la paz de Venezuela. El diálogo no tiene alternativa, es un despropósito aberrante que la Mesa de la Unidad Democrática se niegue y no quiera dialogar. Es una burla tanto para el pueblo como para los observadores internacionales. El presidente, además, señor Torrealba, admitió que Venezuela requiere estabilidad política, pero señaló que es la oposición la que no cede. Yo creo que es importante recordar tres cosas. En primer lugar, no es la oposición venezolana, es la Santa Sede, es el Vaticano. Fue Monseñor Pietro Cardenal Parolin que en su carta de fecha 1 de diciembre estableció 4 demandas, así la llamó, 4 demandas, el cumplimiento de 4 acuerdos a los cuales ya se había llegado y que no habían sido cumplidos. Sencillito. Primero, libertad de los presos políticos. Segundo, respeto a la Asamblea Nacional. Tercero, atención a las víctimas de la crisis humanitaria. Y cuarto, calendario electoral consensuado. Repito, no lo digo yo, lo dice la carta de Monseñor Pietro Cardenal Parolin, secretario de Estado del Vaticano. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno a eso? Fue una carta insultante, firmada por el señor Jorge Rodríguez, acusando de injerencista al Vaticano. Esos son los términos del asunto. Nosotros, como demócratas, por supuesto que entendemos y asumimos que el diálogo como racionalidad y como instrumento siempre tiene que formar parte de lo que es el ADN de un demócrata. Pero quien asesinó el experimento de diálogo que estuvo vigente entre el 30 de octubre y el 6 de diciembre del 2016 fue el gobierno con su incumplimiento. Y a la prueba nos remitimos. Ahí está la carta del Vaticano. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que la única manera en que pueda inventariarse o experimentarse o construir alguna diligencia en ese sentido pasa por cumplir 3 requisitos fundamentales. Primero, transparencia. Eso es fundamental. En segundo lugar, confianza. En tercer lugar, mecanismos efectivos que garanticen cumplimiento. Una mesa de diálogo no es una editorial, es decir, tú no haces acuerdos para empastarlos y publicarlos como libros. Tú haces acuerdos para cumplirlos. Si el gobierno no los cumple, entonces es el gobierno quien se está burlando de manera salvaje del dolor de la gente, porque, y voy a poner aquí un ejemplo de historia reciente, en el año 2004 en Venezuela hubo una crisis política muy profunda, bueno, y hubo una gran confrontación y hubo hasta un referéndum revocatorio que se intentó contra el presidente entonces, pero en ese momento la economía estaba entrando en una fase de auge. En este momento no, en este momento hay una crisis política muy profunda en el marco de una crisis económica y social pavorosa. Es decir, hay mucho dolor y mucha rabia porque hay hambre, porque hay falta de medicina, porque hay control del AMPA sobre la vida del ciudadano. Y si a esa rabia y ese dolor se le añade un gobierno haciendo burla de lo que acuerda, entonces es muy peligroso, porque es estarle echando gasolina a una hoguera que ya está ardiendo. Nuestro llamado entonces al gobierno es a que coja mínimo, a que pise tierra. Señor Maduro, yo lo invito a que desande el camino nefasto por el que ya se metió. Yo lo invito a que usted cambie su comando antigolpe y cree un comando para la transición. ¿Por qué digo esto? Mire, no es sarcasmo. A usted más que a nadie le interesa construir un proceso de cambio político pacífico donde todos los actores tengan garantía, certeza de sus derechos, donde todos tengan las garantías que la Constitución establece. Es usted el más interesado. Déjese de la necesidad de estar amenazando que va a ser una guerra continental. Chicos, si ni siquiera encuentran el helicóptero que se les perdió. Usted es el primer interesado en que haya, repito, un proceso de transición pacífico. Y nosotros, porque aquí todo el mundo tiene que cambiar si queremos llegar a un resultado distinto. Precisamente le iba a preguntar, usted hace referencia a la transparencia y hace referencia a la confianza. ¿Cómo rescatar, y se lo pregunto directamente como representante de la Mesa de la Unidad Democrática, esa confianza y esa transparencia
que el pueblo ha reclamado o que la gente reclama y se puede sentir a través de redes sociales que la MUD no cumplió las promesas que hizo en el 2016. Hay una cosa interesante con lo de las redes sociales. Recordemos, no toda la población tiene acceso a las redes, no todo quien tiene acceso a las redes hace ciberactivismo y no todo aquel que participa en las redes que hacen ciberactivismo, por ejemplo, Twitter e Instagram, tienen la posibilidad de dedicar sus megas a eso. Recordemos que el 90% de las conexiones son a través de teléfonos inteligentes y cada vez son más caros los megas. Por eso es que la tarjeta o la recarga que usted hace en su teléfono prepago, que antes le duraba un mes, ahora le dura 4 días. No todo el mundo puede hacerlo. Entonces hay una franja muy pequeña de población que habla como que si fuera el país. Así que ojo con eso, porque estamos en presencia de un fenómeno de usurpación electrónica de la ciudadanía. Entonces, en primer lugar eso. Ahora, en segundo lugar, yo sí creo que hay que corregir, porque la única manera de resolver los errores es asumiéndolos. La única manera de lograr resultados distintos es cambiando las conductas. Yo creo, y por eso lo he planteado de manera reiterada, que la Mesa de la Unidad Democrática debe ser reestructurada. ¿Por qué? Para hacerla más útil, más eficiente, para que pueda prestar un mejor servicio al país. Y esa reestructuración, para mí, tiene que ser también muy clara y muy franca. O sea, no se trata de un cambio de elenco, no se trata de un quítate tú para ponerme yo. Recordemos que la Mesa de la Unidad Democrática es una alianza de partidos y las personas que están allí, Henry Ramos Alup, Enrique Capriles y Julio Borges, Freddy Guevara en representación de Leopoldo López, ellos son representantes de sus partidos. ¿Cambiar la mesa qué es? Es decirle a los partidos que cambien sus directivas. No, si más bien a las directivas, más bien a los partidos hay que fortalecerlos. No, cambiar la mesa es dotarla de nuevos instrumentos. Yo he propuesto 3. En primer lugar, convertirla en una unidad de propósito, que pase de ser una alianza electoral a ser una unidad de propósito. Y para ser unidad de propósitos tienes que tener propósito. Por eso digo, hay que definir claramente ante el país un proyecto de reconstrucción nacional, un proyecto país y un proyecto de gobierno de unidad nacional, para que en torno a ese propósito nos unamos todos. En segundo lugar, hay que fortalecer a los partidos políticos, porque una alianza es tan fuerte o tan débil como lo sean los partidos que lo integran. Por eso he planteado que la vocería política de la mesa la ejerzan directamente los actores políticos. Y en tercer lugar, creo que hay que construir una relación firme, sólida, permanente, respetuosa, pero repito, permanente entre liderazgo político y sociedad civil. Esas 3 modificaciones de fondo creo que pueden dar lugar a ese proceso de reconstrucción de confianza. ¿Cuánto tiempo puede demorarse este acuerdo entre partidos que integran, disculpen, la Mesa de la Unidad Democrática, tomando en cuenta en que el tiempo social sigue aceleradamente y pareciera que la unidad no termina de concretarse? Yo asumo, acepto y comparto tu reclamo en cuanto a celeridad. Aquí Venezuela vivió, por ejemplo, durante todo el mes de diciembre, una convulsión social. Yo recuerdo que hay políticos de la mesa que decían, no, las cosas que hay que hacerlas ahorita en octubre, porque a partir del 15 de noviembre el país se transforma en furro y tambora, en hallaca y gaita. Y yo les decía, oye, ¿cómo se ve que no saben lo que está pasando abajo en la base social? Aquí no hubo ni furro ni tambora, aquí hubo una Navidad muy dura y además agravada por el tema del cono monetario, por la decisión irresponsable del gobierno de sacar de circulación el billete de más alta denominación sin tener con qué reemplazarlo. Bueno, esa convulsión ocurrió y ese tiempo ha debido ser aprovechado por la Mesa de la Unidad Democrática para adelantar este proceso, que avanzó muy lentamente, pero avanzó. Yo creo que de cara a una fecha emblemática de la democracia, como es el 23 de enero, es decir, estoy hablando del próximo lunes, el 23 de enero sería una ocasión estupenda para que la Mesa de la Unidad Democrática le plantee al país: así estamos reestructurándonos, así estamos replanteando nuestro mensaje, este es el camino para retomar la senda de triunfos que tuvimos en el 2015 y abandonar la senda de frustraciones que transitamos en el 2016. Yo creo que el 23 de enero sería una excelente fecha y yo invito a mis hermanos de la mesa a que avancemos hacia esa posibilidad. El 23 de enero, aniversario de la caída de la penúltima dictadura, puede ser el inicio del camino de libertad. Señor Torralba, tenemos que hacer una pausa comercial. Al regreso quiero consultarle sobre algo dicho por el representante de la Mesa de la Unidad Democrática ante el Consejo Nacional Electoral, Vicente Bello, que asegura que están peligrando o estarían peligrando las elecciones regionales si no se convocan en los próximos 15 días. Recuerden que fueron planteados para el primer semestre del año, sin embargo, y según la ley electoral, tiene que presentarse el cronograma
6 meses antes, ya el primer mes del año está corriendo. Vamos a conversar de este y otros temas al regreso de la pausa. Recuerda escribir @primerapágina y a la cuenta de @chotorreal. @chotorreal. Ya venimos.